Jesús, tenemos ese libre acceso al Padre, en donde podemos hablar con Él. Podemos decirle lo que Él conoce de cada uno de nosotros, pero Él, como nuestro Padre Celestial, quiere escucharnos. Entonces la oración es un recurso precioso para hablar con Él en cualquier momento, en cualquier hora, en cualquier circunstancia, en cualquier situación. Y en la oración sabemos que por lo regular nosotros estamos pidiéndole a Él, ¿verdad? ¿Cuántos no buscamos al Señor en oración para pedirle algo? Para pedirle fuerzas, para pedirle por algún familiar, para pedirle salud, entre otras cosas. Y eso es bueno, hermanos, pedirle al Señor. El apóstol Santiago dice, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Es importante que nosotros en la oración le pidamos al Señor, y está bien. Pero también hay otra parte que en la oración deberíamos de poner énfasis, y es en el agradecimiento a nuestro Dios. Qué bueno pedirle, amén. Pero por otro lado, qué bueno hablar con Él y en ocasiones no pedirle absolutamente nada. Solo concentrarnos en un solo objetivo, que es agradecimiento. Porque Él merece nuestro agradecimiento. No sé si ustedes han tenido este tiempo de oración. Ojalá que lo pudiéramos apuntalar cada día. Oraciones de gratitud. Nada más, hermanos, pura gratitud. Y cuando hacemos eso, nos damos cuenta de que son tantas las cosas en las que hay que agradecer al Señor, que nos faltaría tiempo. Entonces, el tema que comparto en esta noche es precisamente la importancia de dar gracias a Dios. La importancia de dar gracias a Dios. Muchas veces no reconocemos que todo lo que somos, que todo lo que tenemos es gracias a Dios. Por lo tanto, es menester reconocer que Dios merece toda nuestra gratitud. Cuando verdaderamente somos agradecidos, hermanos, con nuestro Dios, la vida que de momento estamos llevando habla precisamente de cuán agradecidos somos con el Señor. Es decir, no es solo expresarlo, sino es vivirlo con nuestras acciones. Ser agradecido con Dios va más allá de una mera exclamación que con mucha frecuencia decimos, pero que con nuestras acciones decimos lo contrario. Entonces, no me malinterprete. Estoy diciendo que la oración es un recurso precioso y seguirá siendo un recurso precioso. Y qué bueno es cuando consideramos la palabra de Dios, cuando el Señor nos dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta. Ora a tu Padre que ve en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y cuando ores, no uséis vanas repeticiones, como lo hacen, decía el Señor, algunas personas. Entonces, hermanos, la oración es ese recurso, pero cuando tenemos un agradecimiento para con el Señor, eso lo vamos a demostrar en nuestro diario vivir, es decir, con nuestras propias acciones. Les voy a invitar para que busquemos en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, una porción que nos pueda abrir el panorama. Lucas, capítulo 17, en torno a este tema que estamos compartiendo. El capítulo 17, a partir del versículo 11. Les voy a invitar para que con su vista sigan ahí, hermanos. Dice la palabra de Dios: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id
mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Y se postró rostro en tierra a sus pies. ¿Qué dice la Biblia, hermanos? Dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? ¿No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Esta porción bíblica nos narra, hermanos, cómo estos 10 hombres tenían un problema muy serio en sus cuerpos. Estos 10 hombres tenían el problema de la lepra. Cuando una persona era considerada leprosa, era por obvias razones. Su cuerpo lo mostraba la gravedad. Había casos de lepra no muy graves, pero con el tiempo se van agravando. Es como cuando a una persona le sale un granito y de primero eso es un granito y después empieza a crecer. Y cuando llega a un punto, ya la persona ya está invadida de lepra. Y en aquellos tiempos, los leprosos eran excluidos, eran echados fuera de ahí del campamento. Y en algunas ocasiones, cuando se topaban en el camino a otras personas, ellos tenían que gritar a sí mismos, leproso, leproso, para que la gente no pudiera acercarse con ellos. No sé cuántos de ustedes les ha tocado andar en el centro de aquí de Monterrey, en donde hemos visto, por lo menos yo he visto a algunas personas que están tendidas ahí en la banqueta, pidiendo dinero. Algunos de ellos tienen sus extremidades expuestas y se alcanza a ver que tienen una enfermedad muy fea, en donde se le ve demasiada la herida, no se ve cicatrizado en lo absoluto, e inclusive, hermanos, se ve hasta gusanos. Me ha tocado ver eso. Creo que es lepra. Entonces estos hombres tenían ese problema. La importancia de darle gracias a Dios, hermanos, en esta noche. Tengo 3 cosas, 3 razones por las cuales le debemos dar gracias a Dios. Debemos de ser agradecidos con el Señor. 3 cosas. Sin duda hay demasiadas, pero solamente vamos a plantear estas 3 en esta noche. La primera, ¿por qué le debemos dar gracias al Señor? Hermanos, porque Él nos ha limpiado a cada uno de nosotros también por la lepra, pero la lepra del pecado. El pecado es como esa lepra que poco a poco va creciendo y se va expandiendo en todo nuestro ser y nos lleva por ende a cometer actos que no honran y que no glorifican el nombre de nuestro Dios. Y nuestra vida sin Cristo estaba permeada precisamente de esa constante. Es decir, la Biblia dice que el que no tiene a Cristo está en tinieblas. El domingo hablábamos un poquito de esto. Pero el pecado es esa lepra. La Biblia dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Qué dice la palabra de Dios? Por cuanto todos, y ahí estamos involucrados tú y yo. La Biblia enseña que no hay justo, ni aún uno. No hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Nadie puede decir que en su vida no hay este problema que lo podemos comparar como la lepra del pecado. Y nosotros en algún momento, dice la Escritura, estábamos batallando con esa lepra que cada día nos estaba carcomiendo. ¿Sí o no, hermanos? Yo agradezco al Señor que muchos de nuestros jóvenes han crecido en un hogar cristiano, pero no están exentos de batallar con esa lepra en su tiempo y en su forma. Ellos tienen, hermanos, quiero aclararles algo, que la salvación en Cristo Jesús no es hereditaria.
Si usted en el hogar tiene su pequeño, su pequeña, conforme ese pequeño, esa pequeña vaya creciendo, va a llegar un punto en donde él o ella tiene que tomar personalmente la decisión de recibir a Cristo como su Salvador personal. No es hereditaria la salvación. No crean que por venir a la iglesia ya ustedes son cristianos y sus hijos son cristianos. Eso no es así, hermanos. No se hereda. Y por eso ellos tienen que conocer del Señor. Entonces la primera razón es darle gracias a Él por limpiarnos de la lepra del pecado. Así como la Biblia nos dice de estos 10 hombres que tenían este problema tan severo en sus vidas. Y podemos cotejarlo con Romanos capítulo 5, versículo 8. Dice aquí esta porción, Romanos 5, 8. Sí, es posible que usted ya lo conozca de memoria, pero siempre es importante ir a la palabra de Dios. Si ya lo tienen, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto lo podemos comparar con la carta a los Colosenses en el capítulo 2. La carta a los Colosenses, capítulo 2. Dice ahí el versículo 14. Colosenses 2, 14. Voy a leer desde el 13, si me lo permiten. Y a vosotros, estando muertos en pecados y la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él. ¿Qué dice la Biblia? Perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hermanos, aquí dice la palabra del Señor que Cristo merece que le demos tú y yo las gracias, porque cuando lo recibimos como nuestro Salvador personal, Él perdonó nuestros pecados, todos, pasados, presentes y futuros. Y eso nadie lo puede hacer, solamente Jesucristo. Ese es un motivo para darle gracias al Señor, que esa lepra del pecado Él la pudo limpiar. Lo mismo que le pasó a estos 10 hombres. Los 10 fueron limpios. Y el Señor les dice, vayan y preséntense a los sacerdotes, porque ellos los van a ver y van a constatar que realmente ustedes ya están limpiados. Ellos obedecieron sencillamente, porque cuando iban ahí en ese momento, en el caminar, empezaron a darse cuenta de que esa lepra se estaba alejando de sus vidas. Y tenían que presentarse, pero solamente regresó uno de ellos. Uno de ellos mostró plena gratitud al Señor. ¿Qué dice la palabra de Dios en profeta Miqueas? Vamos ahí a Miqueas. Dice ahí, en el capítulo 7, versículo 18. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Lean el 19. Vale la pena que lo repita. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo de la mar todos nuestros pecados. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Hermanos, debemos agradecer al Señor que en Cristo Jesús Él perdonó todos nuestros pecados, presentes, pasados y futuros. Y aún así, recordemos algo, que ese pecado siempre está a la vuelta de la esquina. Dice que el pecado nos acecha cual fiera.
Pero ahí es donde tenemos que tomar conciencia de lo maravilloso que es nuestro Dios. Porque ciertamente Él ya perdonó todos nuestros pecados, amén. Pero mientras estemos en esta carne, a la verdad del Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hermanos, buenas noticias. Tenemos un abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y motivo por el cual deberemos de darle gracias al Señor. Señor, hoy en este día pasó esto en mi vida, yo te pido perdón. Y Él es fiel y justo para perdonar. Número 2, ¿por qué debemos darle gracias a Dios? Porque Él suple todas nuestras necesidades. Veamos ahí la carta a los Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 19, un versículo conocido. Vale la pena que unamos nuestras voces en este versículo. ¿Qué dice, hermanos? Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. ¿Cuántos están convencidos de este versículo? Mi Dios, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hermanos, un agradecimiento profundo hacia Él es que Él nos da todo lo que necesitamos. Con Él estamos completos. Hebreos capítulo 13 nos dice también lo siguiente. Hebreos capítulo 13 versículos 5 al 6. Dice la Escritura lo siguiente. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, dígalo hermanos, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Qué preciosas promesas encontramos aquí en la palabra de nuestro Dios. Hermanos, yo no sé cómo fue tu reunión el día de ayer, pero si pudiste notar algo interesante, hubo abundancia. ¿Sí o no? Hubo abundancia. Y hay algo que deberíamos de agradecer, hermanos. Tal vez otras personas estén batallando. Y Dios en nuestros hogares pudo suplir muchas cosas. Es motivo de agradecimiento. Es motivo de glorificar su nombre. Habacuc capítulo 3, versículo 17. Vamos, hermanos, ahora al Antiguo Testamento. Casi ahí empezando la lectura en Mateo, un poquito más atrás. Dice ahí en la porción de Habacuc, capítulo 3, versículos 17 al versículo 19. Dice la palabra de Dios, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Versículo 18, hermanos, juntos dice, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Yo me alegré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. A veces pudiéramos pasar un momento difícil, económicamente hablando, sí, hermanos, pero quiero decirte algo, que Dios suple aún así todas nuestras necesidades. Aún y cuando en nuestra mesa tengamos lo esencial. Yo prediqué hace tiempo, sopita y frijoles, bendito el Señor. Pero sabes que el Señor no solamente nos da eso, nos da de más y suple todas nuestras necesidades habidas y por haber. Y cuando hablo de necesidades, no solamente estoy hablando del alimento físico, no solamente estoy hablando de los recursos, estoy hablando de todas nuestras necesidades, porque así es nuestro Dios, hermanos. Y debemos de ser agradecidos porque Él nos da todas las cosas
Y a esto podemos resumirlo en el contentamiento. ¿Sí? El contentamiento. Y por último, ¿por qué ser agradecidos? Porque un tiempo más, y nos vamos a casa. ¿Sí, hermanos? ¿Te gustaría ir a casa? ¿Qué dice la palabra del Señor? Busquemos Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 14. Juan, capítulo 14. Dice la palabra del Señor: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. Lean el 2, por favor. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Pero dice el versículo 2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, dice el Señor, yo ya se los hubiera dicho. El Señor no miente, hermanos. Él es soberano. Y debemos de entender una cosa. Este mundo no es nuestro hogar. En este mundo somos como ese leproso extranjero, samaritano. Era un extranjero. Y nosotros en este mundo somos peregrinos, somos extranjeros. Este mundo no es nuestro hogar. La Biblia dice que nuestra edad son 70 años. Y en los más robustos, 80 años. Con toda su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Y la Biblia dice que acabamos nuestros años como un pensamiento. Hermanos, qué importante es darle gracias a Dios, porque un tiempo más, un tiempo muy corto, y nos vamos a casa. Estas fechas para muchas personas, para muchos de nosotros, nos traen recuerdos. Recuerdos de aquellos que ya no están con nosotros. Recuerdo de esas personas que podíamos disfrutar el buen compañerismo y que pudimos saber de viva voz que ellos tuvieron un encuentro con Jesús y que sencillamente ya están en su casa. Me golpea mucho el recuerdo todavía de muchos de ellos, porque si bien ya están en casa, sus obras aquí continúan. Y por narrarles solamente un extracto de alguien que quería mucho también, como muchos que ya están en casa, pues sin duda fue un hermano para mí, como si fuese mi hermano mayor, ¿verdad? Amaranto, ustedes lo conocieron. Y esa experiencia fue muy difícil de asimilar. Cuando le llevaba yo en el vehículo de él para una atención inmediata, por los problemas que estaba presentando, iba muy tensionado, quería llegar hasta San Nicolás y ya se imaginarán el cuadro de Lázaro Cárdenas. Los que conocen Eloy Cavazos y Lázaro Cárdenas, ahí en ese momento, en esa tensión, pude entrever al frente y ver hacia atrás donde él estaba acostado. Pude darme cuenta donde su brazo cayó y golpeó el piso. En ese momento, mi pensamiento fue ya se fue a casa. Y sí, ya solamente me abrigué en la Cruz Roja para que las atenciones que le dieron los paramédicos solamente era confirmar que ya se había ido. Una sensación muy especial. Yo le había dicho, ¿sabes? Vamos al doctor, primeramente Dios, vamos al doctor, te van a consultar, y primeramente Dios vamos a regresar. Qué importante es poner a Dios en primer lugar, hermanos. Y el Señor decidió otra cosa. Decidió llevarlo a casa. Y todavía dentro del
del momento el poder cargarlo yo, el poder estar ahí cargando y sentir en cierta forma cuando cargaba yo a él. Pero yo decía, él ya no está aquí, él ya está en casa. Y saben, hermanos, un día nosotros ya vamos a estar en casa. Amén. Así es que no te jactes por lo que tengas aquí. Mejor recuerda que debemos ser agradecidos. Si el tiempo que Dios nos va a dejar, sean 5, 10, los que Él quiera, pero recuerda que es momento de agradecer al Señor, porque por un tiempo y nos vamos a casa. El Salmo 23 que dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo confortará mi alma. ¿Qué más? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. ¿Y qué dice? Y en la casa de Jehová, moraré por largos días. Este mundo no es nuestro hogar, hermanos. Démosle gracias a Dios por la casa que nos ha provisto, amén, porque Él suple nuestras necesidades. Démosle gracias a Dios por nuestra familia. Démosle gracias a Dios por la iglesia local. Pero recuerden que lo mejor está por venir. Y por último, el versículo de Filipenses capítulo 3. Por favor. Filipenses 3, versículo 20. Vamos a leerlos juntos, hermanos, y después de leerlo vamos a orar. Filipenses 3:20. Les invito a estar en pie, por favor. Filipenses 3:20. ¿Ya lo encontraron? Vamos a leerlo, por favor. Dice la Biblia: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Y leo el 21. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. 10 leprosos fueron sanados. Solamente uno de ellos regresó con agradecimiento. ¿A cuántos el Señor ha salvado del pecado, de la muerte, y ha suplido todas sus necesidades y les ha preparado un hogar celestial? De esos 10, solamente uno. Y el Señor pregunta, ¿y los otros? Los que fueron bendecidos por mi sangre, los que están en mi mano, ¿dónde están? ¿Dónde están? Ojalá que en este año que Dios nos permita vivir, no hagamos lo que hicieron estos 9 leprosos, porque en lugar de ser agradecidos, fueron todo lo contrario. Dios merece nuestro agradecimiento, hermanos. Seamos como ese hombre, ese de los 10 que regresó y se postró a los pies del Señor y le dijo, gracias, Señor, porque tú me has dado todo. Vamos a orar. Padre mío, bendice a tu iglesia. Te damos gracias porque en esta noche nos has dado la bendición de reunirnos en tu nombre. Y gracias, Padre eterno, porque nos has perdonado todos nuestros pecados, nos has salvado de la condenación eterna. Y esto implicaba que pudieras perdonar todos nuestros pecados, porque el pecado marca esa separación entre tú y nosotros. Pero gracias por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por darnos todo lo que necesitamos. Gracias, Señor. No terminaríamos de agradecerte todas tus bendiciones. Y también gracias, Señor, por esa casa que tienes preparada para cada uno de nosotros y que en su tiempo estaremos allá. Bendice a tu iglesia y ayúdanos a seguir adelante. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El Señor les bendiga.